nombre es Francisco Sánchez. Todo empezó desde que era yo pequeño. Yo miraba a mi papá, a mi mamá que discutían mucho. Mi papá era alcohólico. Entonces yo decía entre mí, cuando yo crezca yo quiero ser diferente, yo quiero tener una familia bien, feliz, y no quiero pasar los mismos problemas que está pasando mi papá. Entonces aconteció que fui creciendo, vine a este país y conocí a mi esposa, la que es ahora. Tuvimos los mismos problemas que mi papá tenía hace tiempo. Entonces seguí tomando, siguieron los problemas. Yo no sé cómo aconteció que me perdí en el vicio del alcohol. Busqué muchas formas de dejar el vicio. Busqué en unas religiones, así como entraba, salía, no acontecía nada. Yo le decía a mi esposa que quería yo cambiar, y ella también me decía, cambia, deja ese vicio. Y yo le decía, no, no puedo. Me puse bien alcohólico, me puse bien agresivo, la traté mal, la traté físicamente, verbalmente, que ella se espantó, nunca me había visto así tan agresivo. Tuvo que llamar a las autoridades para que llegaran por mí y me llevaran de la casa. Yo conocí la iglesia por parte de mi suegro. Él varias veces ya me había invitado y yo decía que no, yo no quiero ir. Le dije que el día que yo fuera iba a ser porque yo quería ir. Y aconteció un domingo que él se preparaba para ir a la iglesia y yo lo miré y yo le dije, suegro, ¿puedo ir con usted? Dice, vamos a la iglesia. Y sí, desde el primer ese día que yo entré a la iglesia, sentí una paz, una tranquilidad que yo nunca había sentido antes. Y cuando regresé a la casa, como mi esposa estaba esperándonos ya con un desayuno, ella me miró cambiado, me miró diferente y ella dijo, después me comentó, dice, yo no sé qué te dieron allá, dice, te ves diferente, como eras antes, eras muy agresivo, eras muy desesperado. Le digo, sí, le digo, yo sentí una paz, una tranquilidad y fue que yo invité a ella, le digo, para dentro de 8 días te preparas y vamos. Y fue que así conocimos la iglesia. Ahora no, ahora es diferente. Soy libre del vicio del alcohol, la trato bien a mis hijos y soy una persona feliz. El Espíritu Santo lo considero como un tesoro porque es algo que nadie me lo puede dar aquí. Nadie es capaz de que me diga, oh, tú eres feliz, sino que Él mismo hace que yo me sienta feliz y me sienta a gusto, tenga paz y sea amoroso con mi esposa, mis hijos, y soy una persona feliz.